Imaginemos, por un momento, una gran obra de teatro, una de estas producciones inmensas. Sí, llenas de épica, con mucho drama y demás. Exacto, de esas superproducciones. El telón se levanta y el público ve la historia pública, o sea, los actores bajo los focos. Claro, duelos de espadas súper coreografiados, victorias espectaculares. Eso es. Y eso es lo que quedan las crónicas, ¿no? Lo que la gente aplaude y recuerda. Bueno, y lo que los generales victoriosos querían que los cronistas escribieran. Ojo con esto, es la narrativa oficial diseñada puramente para el escaparate. Ahí está el detalle. Pero claro, para que esa obra funcione y parezca real, tiene que haber toda una historia privada ocurriendo al mismo tiempo. Totalmente. Hay engranajes girando en la más absoluta oscuridad, técnicos moviendo trampillas de las que nadie habla, tramoyistas que visten de negro. Para no ser vistos, claro. Eso es, para asegurar que cada truco de magia, cada aparición y desaparición salga perfecto, y si ellos hacen bien su trabajo, pues el público jamás sabrá que estuvieron allí. Es una analogía perfecta. Pues hoy vamos a tirar de ese telón hacia un lado en este análisis a fondo. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a adentrarnos en la verdadera naturaleza del ninjutsu. ¿Qué falta hace la verdad? Sí, porque vamos a despojarlo de décadas de mitos de Hollywood para entender cómo la historia de estos guerreros de las sombras de Japón se divide exactamente en esos dos mundos paralelos. Y es una inmersión fundamental, yo estoy convencido. Porque cuando analizamos la historia pública, que son los registros de guerra, frente a la historia privada, vemos mucho más que tácticas militares. Vemos el conocimiento secreto preservado en pergaminos y transmitido en la intimidad, claro. Exacto, vemos la supervivencia de la información en sí misma. O sea, estamos hablando de un caso de estudio brutal sobre cómo preservar información crítica. Y para desentrañar esto, tenemos sobre la mesa dos fuentes interesantísimas para quien nos escucha. Dos fuentes que se complementan de maravilla, sí. Por un lado, tenemos el exhaustivo libro The Ninja Ancient Shadow Warriors of Japan, del doctor Kasem Zuhari. Que es una autoridad indiscutible en la materia. Sin duda, es un referente. Y por otro lado, algo muy actual, los lineamientos de formación contemporánea de la Academia Sueishin Dojo. Que nos trae todo esto al presente. Claro, porque fíjate, en una época actual de pura sobreinformación, donde cualquier persona publica lo que come o dónde está al segundo, Madre mía, es que lo publicamos todo. todo. Pues estudiar cómo un grupo de individuos logró preservar conocimientos complejísimos en el más estricto secreto durante siglos es una lección magistral de supervivencia. Totalmente de acuerdo. Sobrevivir no solo físicamente, sino hacer sobrevivir el conocimiento. Bueno, a ver, antes de meternos de lleno en esos pergaminos, creo que tenemos que hacer un poco de limpieza mental. Sí, borrar la pizarra un poco. Vale, vamos a desgranar esto. Si le dices a alguien la palabra ninja hoy, lo primero que se le viene a la cabeza es un señor vestido entero de pijama negro, El clásico pijama negro pegando saltos imposibles por los tejados. lanzando estrellas, haciéndose invisible, vamos, la típica imagen de las películas de los 80. 80, 90, sí, la cultura pop, pura y dura. Claro, pero los textos del Dr. Zoubari nos dicen que esa imagen es una invención muy posterior. Es una exageración literaria y del teatro kabuki que surge sobre los años 1770-1780. Que es plena época de paz en Japón, fíjate. Exacto. Necesitaban un villano teatral reconocible y de ahí sale la ropa negra. Pero el ninjutsu real no era un espectáculo. No, ni muchísimo menos. Ni tampoco era un deporte moderno, ojo con esto, que es importante. A ver, explícanos eso de que no es un deporte. O sea, no es como el judo, el kendo o el karate, que provienen del budo pacífico desarrollado en el siglo XX, con sus reglas, sus tatamis. Y sus árbitros, claro. Eso es. El ninjutsu era pura y duramente una técnica de supervivencia extrema. Y para entender hasta qué punto esto es así, tenemos que mirar la propia palabra. Me encanta esta parte. El ideograma, el kanji, para nin, en japonés, está compuesto por dos elementos gráficos muy específicos. Ajá. En la parte superior tenemos una espada o un filo. Y en la parte inferior tenemos un corazón. Espera un momento. Una espada sobre un corazón. Si me dices eso sin contexto, suena a, no sé, a asesino a sueldo, Suena súper agresivo ya. suena a letalidad total, a ir directamente a apuñalar a alguien. ¿Cómo conecta eso con la idea de supervivencia? Es que, claro, esa es una lectura muy occidental. En la cultura y caligrafía japonesas, ese trazo no representa una espada atravesando un corazón ajeno. Ah, ¿no? ¿Qué va? El trazo inferior representa tu propio corazón,
o tu propio espíritu. Y el filo superior actúa como una carga, una presión inmensa que está justo encima de ti. Ostras. Por lo tanto, el concepto no es atacar, es soportar. Es tu propio corazón aguantando el peso del filo. ¡Qué barbaridad! O sea, es la resiliencia en su máxima expresión. Significa resistencia, aguantar la presión, actuar en secreto y soportar lo insoportable. Lo fascinante de esto es que esta mentalidad no surgió en dojos inmaculados ni meditando en jardines zen. Surgió del barro, me imagino. Surgió de la necesidad más visceral de no morir en épocas de constante caos. Si nos remontamos a siglos de agitación política en Japón, ciertas familias desarrollaron esto por necesidad pura. Sobre todo en zonas muy agrestes, ¿no? Como las provincias de Iga y Koga. Exactamente. Las reglas de la guerra tradicional, el famoso código Bushido de los samuráis, dictaban un combate frontal. Un combate honorable cara a cara. Claro, pero si eres un aldeano o formas parte de una milicia muy pequeña frente a un ejército enorme, el combate frontal significa el exterminio absoluto de tu familia. Claro, o sea, tenían que ser pragmáticos, no quedaba otra. Extremadamente pragmáticos. Desarrollaron respuestas a situaciones de peligro inminente donde no había lugar para el honor de los torneos. Solo importaban los resultados. Y me resulta súper fascinante que esa esencia de pragmatismo puro no se haya quedado estancada en el Japón del siglo XVI. Para nada. Sigue muy viva hoy. Claro, nuestros documentos sobre la Academia Contemporánea Suiyei Shindoyo demuestran que esta mentalidad sigue totalmente vigente. Adaptada, pero vigente sí. Mantienen la enseñanza de las 9 escuelas tradicionales, las llamadas Ryuja, pero el foco no es enseñarle a alguien a ser un asesino feudal en pleno siglo XXI. Evidentemente, eso no tendría sentido. El foco ahora es la prevención del peligro. Porque el contexto cambia, claro. Pero la necesidad de sobrevivir al estrés o al conflicto sigue ahí. En lugares como el Suiyei Shindoyo, la estructura es súper clara. Se basa en 3 pilares. El primero es el Quijón, ¿verdad? Eso es, el Quijón, que son las bases técnicas. Es la biomecánica de cómo mover el cuerpo sin un esfuerzo artificial. Luego estaría el Buki. Buki es el estudio de las armas. Pero ojo, no solo para usarlas, sino principalmente para entender cómo defenderse de ellas en una situación límite. Y el último pilar, el Kokoro. El Kokoro, que es el corazón. Es la transmisión correcta desde el origen, el corazón del arte. Y es súper inteligente cómo adaptan esta metodología, porque tienen, por ejemplo, formación civil para autodefensa y tienen hasta una ninja gakko. Una escuela para niños, que es una idea fantástica. Sí, enfocada en la coordinación, la paciencia, el respeto. Y por otro lado, tienen entrenamiento táctico severo para profesionales reales del orden, como policías o militares. O sea, sigue siendo una herramienta muy real para sobrevivir al caos actual. Pero a ver, aquí hay una contradicción que a mí me hace tropezar. Cuéntame. Si el origen del ninjutsu era todo pragmatismo militar, adaptación cruda, esconderse en los arbustos, ¿de dónde surgen todos esos mitos históricos sobre magia? Ah, claro, la magia. Es que, porque la gente de la época escribía en sus diarios que estos tipos invocaban sapos gigantes o que literalmente se hacían invisibles. Bueno, pues esa contradicción es precisamente la puerta de entrada a lo que llamamos la historia pública. A ver. Esos mitos no surgieron porque sí. Surgieron de la absoluta incomprensión de los ejércitos convencionales. O sea, ¿que no lo entendían? Nada. Volvamos a la época dorada de estos especialistas, el periodo Sengoku. Ja. Estamos hablando de la era de los estados en guerra en Japón, entre 1477 y 1600. Un caos total de clanes luchando por territorios, vamos. Baño de sangre continuo. En ese entorno, los samuráis victoriosos escribían sus crónicas oficiales. Ahora imagínate a un general samurái que confía plenamente en formaciones cerradas, cargas de caballería... Armaduras pesadas, disciplina militar... Todo eso. Y de repente, su campamento impenetrable se incendia en mitad de la noche. Sus líderes aparecen asesinados y las provisiones están envenenadas. Y todo eso sin que ningún vigía haya visto entrar ni salir absolutamente a nadie. Exacto. Claro, o sea, para ese general, admitir que unos cuantos tipos sin armadura, con herramientas de campesino, han burlado a su ejército de élite, es humillante. Es que es intolerable para el ego, intolerable para el mito del guerrero samurái. Claro, se les caía el chiringuito. Literal. No podían explicar lógicamente cómo alguien había escalado un muro liso en plena oscuridad. Cuando en realidad simplemente usaban un kaginawa, ¿no? Exacto. Un gancho con una cuerda de pelo trenzado pintado de negro para camuflarse, o usaban zapatos especiales para no dejar huellas en la tierra.
O sea, puramente técnico. Todo técnico. Pero claro, para un soldado convencional, una táctica de infiltración tan perfecta parece directamente brujería. Mejor decir que fue magia que admitir la derrota técnica. Los cronistas preferían decir fueron demonios invisibles, en lugar de admitir un fallo de seguridad tan catastrófico ante su señor. Y aquí es donde la investigación de Zougari nos aporta datos buenísimos, porque estas crónicas públicas de las que hablamos son verificables. Son documentos históricos reales. El texto menciona fuentes súper específicas. Por ejemplo, el Tamonim Nikki. Y esto me parece clave porque no es un relato escrito por un samurái presumiendo de sus batallas. No, es el diario detallado del abad del monasterio budista de Nara, que se considera una fuente histórica muy imparcial. En ese diario, el monje relata cómo en el año 1541, fíjate, Ujú. un grupo de infiltrados de la región de Iga entró en pleno invierno en el castillo de Kasagi y prendió fuego a los cuarteles. Causando un nivel de pánico tremendo. Tanto que una fuerza muy pequeña logró desmantelar una guarnición entera, desde dentro. Es un documento increíble porque confirma la acción directa y estratégica. Pero hay un matiz fascinante en esa historia pública. En esos documentos de guerra de la época Sengoku, si tú los buscas, verás que la palabra ninja rara vez aparece. Por no decir nunca. Espera. Entonces, si no los llamaban ninjas, ¿cómo se referían a ellos en las crónicas de guerra? Pues el término ninja es muy posterior. Se empezó a popularizar ya bastante entrado el periodo Edo en textos bélicos retrospectivos como el Buyo Ben Ryaku. Que es como de 1684, ¿verdad? Aproximadamente sí. Pero cuando las guerras estaban sucediendo realmente, a estos operativos tácticos se les llamaba de 1000 formas diferentes. Dependía de la región o de la función que cumplieran en la batalla. O sea, eran términos funcionales. Eso es. Eran shinobi, que significa los que se ocultan. Eran rapa, que eran como los alborotadores o saboteadores. Y también eran kusa, que es un término precioso porque significa hierba. Hierba. Como el césped. Literalmente, como la hierba. Eran agentes de campo, espías latentes. Qué curioso. Imagina que un clan invadía un territorio nuevo. Los kusa eran personas locales que simplemente se quedaban ahí trabajando el campo calladitos, Ocultos a plena vista. creciendo como la hierba, asimilando información, escuchando conversaciones durante meses o incluso años hasta que llegaba el momento de actuar. Madre mía, la paciencia. Una paciencia infinita. También se usaba el término kancho para los espías convencionales. Eran, a todos los efectos prácticos, las fuerzas de operaciones especiales de la época. Y aunque actuaran desde la sombra, como dices, su impacto en la historia pública de Japón fue sísmico. Inmenso. Vemos registros de eventos brutales, como la batalla de Iga, que fue una campaña militar tremenda que duró de 1579 a 1581. Contra las tropas de Oda Nobunaga. Ese mismo. El señor de la guerra Oda Nobunaga, que estaba unificando Japón a sangre y fuego, vio en estas familias independientes de Iga una amenaza tan grande que envió tropas masivas. Solo para exterminar a esta gente y destruir sus conocimientos. Y por la otra cara de la moneda, tuvieron un papel salvador impresionante. Está el famosísimo relato de la huida de Tokugawa Ieyasu. Un momento clave en la historia de Japón, claro. Tras un golpe de estado, Ieyasu estaba atrapado en pleno territorio enemigo y figuras como el célebre Hattori Hanzo organizaron a estos especialistas de las montañas para guiarle. Le escoltaron a través de rutas secretas, ¿sí? Le sacaron del Yi y Ieyasu sobrevivió y años después, ¡pum!, se convirtió en shogun, estableciendo un gobierno que duró más de 250 años de paz. Y todo porque unos cuantos individuos operando desde las sombras le salvaron la vida en el momento justo. Cambiaron el curso del país entero. Fíjate que al leer esto, la imagen que me viene a la cabeza sobre esta historia pública es la de un iceberg inmenso. Me gusta la comparación. Claro, los cronistas de guerra, los monjes escribiendo sus diarios, los samuráis que contaban la historia después de la batalla, ellos solo veían la punta del hielo sobresaliendo del agua. El resultado final. Veían los asesinatos clave, veían el castillo Metosagi en llamas, veían a Ieyasu llegar a salvo a su territorio, documentaban el impacto. Pero ignoraban la estructura que había debajo. Ignoraban, a veces de forma intencionada, como decíamos, la inmensa maquinaria sumergida de entrenamiento, logística y táctica que hacía posible ese pequeño milagro en la superficie. Y lo más aterrador de ese iceberg es que los samuráis decidieron ignorar la parte sumergida de forma deliberada, como bien dices. Porque admitirlo dolía mucho. Porque admitir que necesitaban ese nivel de engaño manchaba su propio código moral.
Y esa masa de hielo inmensa, oculta bajo las oscuras aguas de la historia, es precisamente lo que conforma la historia privada. Claro, porque la gran pregunta cuando ves los resultados públicos, la punta del iceberg es, vale, el castillo ardió. Muy bien. Pero, ¿cómo lo hicieron? Exacto. ¿Dónde demonios está el manual de instrucciones? ¿Cómo se formaba alguien desde niño para ser la punta afilada de ese iceberg? Y aquí es donde entramos en los pergaminos, en los documentos técnicos, en la verdadera historia privada, en lo que no se veía jamás. El conocimiento logístico y filosófico se blindaba celosamente. Se preservaba en lo que conocemos como densho y makimono, que son esencialmente pergaminos de transmisión secreta. ¿Y qué pasa entonces? Pues ocurre que, cuando las guerras por fin terminan y comienza el largo periodo de paz del shogunato Tokugawa, conocido como el periodo Edo, muchas de estas familias de repente se dan cuenta de que ya no están combatiendo todos los días. Claro, no hay guerras en las que luchar. Sauhari nos detalla textos fundamentales de esta época. Textos como el Bansen Shukai, que es súper famoso en este mundillo. Un trabajo monumental, sí. Fue compilado en 1676. Es prácticamente una enciclopedia inmensa que unificó el conocimiento de las tácticas de decenas de familias de las regiones de Iga y Koga. Y también tenemos el Shoninki, de 1681. O textos como el Nimpiden. Lo increíble de estos manuscritos es su profundidad absoluta. O sea, no solo hablan de cómo lanzar un dardo o cómo usar una espada. Hablan de cosas loquísimas. Contienen estudios avanzados de psicología de grupos, creación de explosivos a partir de elementos naturales e incluso astronomía y meteorología. Es que eran estudios muy serios. Pero claro, cuando dices astronomía o psicología, a alguien le puede sonar a, no sé, a una clase de la universidad moderna. ¿Qué tiene que ver mirar las constelaciones con infiltrarse en una fortaleza enemiga armada hasta los dientes? Pues lo tiene que ver absolutamente todo. Imagina que tienes que cruzar los jardines de un castillo vigilado. Muchos castillos tenían suelos de ruiseñor. Estas tablas de madera diseñadas para chirriar con el mínimo peso, ¿no? Exacto, o tenían patios enteros llenos de grava. Si tú dominas la astronomía y la meteorología, puedes calcular los ciclos lunares para saber exactamente qué noches habrá oscuridad total. O predecir una tormenta. Claro, predecir cuándo se acerca una tormenta fuerte. Usaban el ruido de los truenos y de la lluvia torrencial para enmascarar por completo el sonido de sus pasos sobre esa grava. ¡Ostras, qué inteligencia táctica! Y la psicología era igual de letal en sus manos. Si tú has estudiado a los guardias de una región concreta y sabes que creen ciegamente en espíritus del bosque o en demonios, Dejas pistas, imagino. dejas pistas o haces sonidos en la noche que imiten a esos demonios locales, el guardián irá a investigar con su lanza. Se esconderá aterrado y tú pasas libremente por la puerta. Madre mía, es que llevaban el entorno a su favor de una forma completamente magistral. Eso es aplicar la psicología a la supervivencia pura. Pero a ver, esto plantea un problema gravísimo que yo estaba pensando al leer las fuentes. Si dependes de que todo esto sea un secreto absoluto, si un clan rival te roba el Bansen Shukai, ¿qué pasa? Tienen todas tus tácticas al descubierto de repente. Eso plantea una pregunta importante. El mayor desafío de la historia privada. ¿Cómo escribes un secreto sin revelarlo si cae en malas manos? ¿Y qué solución encontraron? Porque me parece brillante. Estos pergaminos no son manuales de instrucciones como los de montar un mueble, o sea, paso 1, paso 2. Si alguien roba un makimono y lo lee, no va a entender absolutamente nada. Porque están escritos utilizando un sistema de encriptación cultural, ¿verdad? Escondían el conocimiento a plena vista. Exactamente. En los textos se menciona que usaban un lenguaje deliberadamente oscuro y supercríptico. Utilizaban filosofía taoísta, alusiones religiosas complejas o mitología pura. Ponos un ejemplo de esto, porque es muy curioso. Por ejemplo, supongamos que un clan quiere dejar por escrito la receta para crear un tipo específico de pólvora de humo o un veneno letal. ¿Vale? El pergamino dice algo como: para despertar al dragón de tierra, busca el aliento blanco de la montaña y únelo a las cenizas de la luna de otoño. ¡Qué locura! O sea, un ladrón roba el pergamino, lo lee y piensa que es un libro de cuentos religiosos o poesía esotérica. No ve el pragmatismo táctico por ninguna parte. Y además, muchas veces justificaban estas habilidades mundanas atribuyéndolas a la divinidad. Clamaban que sus conocimientos venían directamente de interacciones con Tengus, que son estos demonios cuervo del folclore japonés. O aseguraban ser descendientes directos del legendario y divino emperador Jimmu. Esa es la clave, claro.
Para descifrar esa maraña de metáforas, no te basta con saber leer japonés antiguo fluido. Necesitabas 3 pilares de transmisión que jamás se ponían por escrito. A ver, cuéntame esos 3 pilares. Primero, el kyugen, que es la transmisión oral directa. El maestro te dice al oído, cuando en el texto dice dragón de tierra, se refiere a este componente mineral de esta cueva concreta. Vale, el código para desencriptar. Exacto. Segundo, el shinden, que es la transmisión espiritual de la intención y la ética detrás de usar esa herramienta letal. Y tercero, y fundamental, el taiden, que es la transmisión física. Entiendo perfectamente lo de la palabra y lo de la intención, pero ¿qué es exactamente la transmisión física, el taiden? ¿Por qué no se puede dibujar un movimiento en un pergamino? Porque un dibujo es completamente estático. Puedes ilustrar en un pergamino cómo agarrar un arma, Sí, la posición de las manos. pero no puedes dibujar el peso de tu cuerpo al moverte en 3 dimensiones. No puedes dibujar el ritmo de la respiración en medio de un combate real, ni la microtensión de los músculos justos antes de esquivar un corte. Claro, todo eso no cabe en un dibujo. El taiden es el aprendizaje que te entra por la piel. Es el maestro ajustando físicamente tu postura en el dojo, derribándote una y otra vez contra el suelo hasta que tu cuerpo adquiere la memoria muscular sin pensar. Eso es imposible de encriptar en papel. O sea, intentar aprender ninjutsu solo leyendo uno de esos pergamenos es como intentar tocar una sinfonía complejísima a 10 manos teniendo solo una partitura en papel. Totalmente. Pero encima es una partitura donde están borradas la mitad de las notas, no sabes qué instrumentos se deben tocar, no te marca el tempo ni la intención emocional. Sin el compositor al lado guiando tus manos y afinando tu oído, pues ese papel es papel mojado. Es una analogía perfecta. Y ese núcleo duro de la historia privada explica cómo sobrevivió al tiempo. Todo dependía de una confianza férrea, forjada en absoluto secreto, entre un maestro y un discípulo muy escogido. Viento completo. Para evitar que el arte se adulterase, imagino. Y esto me lleva a una duda enorme. Dime. Con todo lo que hemos hablado, secretismo, textos encriptados, transmisión oral, que depende de una sola persona en cada generación, ¿cómo es estadísticamente posible que este conocimiento no haya muerto? Es un milagro histórico casi. ¿Cómo llegó algo tan delicado a saltar al siglo XX y de ahí a academias como el Sueshin Dojo? Pues aquí, los documentos de Zouhari nos presentan a una figura que parece inventada para una película. Pero que es completamente real e hiperdocumentada Takamatsu Toshitsugu. Exacto. Takamatsu es una figura titánica. Para la gran mayoría de historiadores rigurosos de las artes marciales japonesas, es considerado el último verdadero ninja activo en el mundo moderno. Nació a finales del siglo XIX, ¿verdad? Sí, una época en la que Japón se estaba modernizando brutalmente y abandonando a los samuráis, y vivió hasta la década de los 70. Del siglo XX. Exacto. Descendía de líneas familiares de la región de Iga, y a través de su abuelo y otros maestros llegó a heredar la titularidad de 9 escuelas clásicas, reuniendo bajo un mismo techo el conocimiento directo de la historia privada. Y ojo, que no fue un señor que se quedó practicando en un jardín cerrado y seguro. El hombre dejó diarios y autobiografías. Donde relata cosas increíbles. Relata cómo, siendo muy joven, viajó por toda China y Manchuria durante épocas de inmensa agitación a principios del siglo XX. Aplicó esta supervivencia, estas tácticas de adaptación en situaciones de vida o muerte reales durante más de una década. Combate real. Pero a mí lo que me vuela la cabeza es cómo manejó esa herencia al final de su vida. No abrió una franquicia comercial de gimnasios. Ya en los años 50 y 60 transmitió este inmenso legado a un heredero principal, a Hatsumi Masaki. Pero el relato de cómo le pasó el conocimiento es durísimo. Sí, dice que le sometió a pruebas extremas durante años para comprobar su paciencia y erradicar su ego. Es que erradicar el ego no es una frase espiritual vacía para que quede bien. Es una necesidad técnica absoluta. A ver, en la práctica, ¿cómo se hace eso de erradicar el ego? Porque suena místico, pero me imagino que no le ponía a meditar bajo una cascada congelada, ¿no? Es mucho más mundano, físico y sobre todo enormemente frustrante. Erradicar el ego implica romper las expectativas de grandeza del alumno. Bajarle los humos, vamos. Significa, por ejemplo, hacerle realizar la misma caída básica miles de veces en el suelo. O limpiar el dojo, o mostrarle una técnica dolorosa y no decirle en absoluto qué está haciendo mal.
obligándole a enfrentar su propia torpeza e impotencia sin frustrarse ni enfadarse. Eso es. El ninjutsu que se preserva hoy en entidades estructuradas, unificando esas 9 escuelas como Togakuri-ryu, Gyoko-ryu o Koto-ryu, se rige por la premisa del vacío. El vacío. Sí. En estas tradiciones, la enseñanza secreta suele compararse con un fluido antiquísimo y muy valioso, que solo se puede verter de una jarra a otra. Vale, entiendo la imagen. O de ganas de demostrar que sabe luchar, el fluido rebosará y se perderá por los lados. Claro, el alumno tiene que estar completamente vacío. Es la única forma de que la historia privada, de la que hablábamos, entre intacta y sin contaminar. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, por eso el verdadero pico del dominio de estas 9 escuelas no es aprender el golpe letal definitivo. ¿Y cuál es entonces? La lección última es que el combate es un fracaso táctico. El arte supremo es la prevención, esquivar el peligro antes de que suceda, es cultivar ese kokoro del que hablábamos. Ese corazón firme, ¿no? Sí, dominando el entorno y el cuerpo sin posturas artificiales, moviéndose con la naturalidad del agua para sobrevivir a cualquier época, sea el siglo XVI o el XXI. ¡Qué barbaridad! ¡Qué viaje hemos hecho hoy! Fíjate que al principio hablábamos de la niebla de Hollywood y los mitos. Y tras este análisis a fondo, queda clarísimo que la historia del ninjutsu jamás se podrá entender si solo nos dedicamos a leer los registros públicos de los samuráis victoriosos. ¿Porque ahí solo está el escaparate? Las crónicas de batallas, los incendios, los resultados impactantes en la guerra. Todo eso es el escenario. Es ruido, al fin y al cabo. La verdad profunda es otra. La verdad profunda de esta capacidad de supervivencia humana inmensa está en el silencio de la historia privada. Reside en esos textos encriptados llenos de dragones y poemas de otoño, en el sudor de la transmisión física y en la confianza indestructible entre un maestro y un solo discípulo, cruzando los siglos. La verdadera capacidad de adaptación y resiliencia opera siempre fuera de cámara. Siempre en la sombra. Y esa es una visión que, sinceramente, nos obliga a cuestionarnos cómo entendemos la información hoy en día. Y ahí, justo ahí es donde quería llegar para dejar una última reflexión a quien nos escucha hoy. Vivimos en pleno siglo XXI. Un mundo moderno donde la obsesión principal es publicar cada detalle minúsculo de nuestras vidas. ¿Lo compartimos todo en tiempo real? Nuestra historia pública personal se documenta al segundo. Ubicaciones, opiniones, fotos, éxitos, fracasos. Vivimos constantemente sobre el escenario de las redes sociales, gritando para ser vistos. Y para que nos aplaudan, como los generales antiguos. Tal cual. Pues en un panorama actual tan ruidoso y tan expuesto, ¿no te parece fascinante el inmenso poder psicológico y táctico que reside hoy en día en el simple acto de cultivar y proteger celosamente tu propia historia privada? Es para pensarlo, desde luego. Tal vez el verdadero superpoder moderno, la mayor herencia que nos dejan esos guerreros de las sombras que operaban en la oscuridad entre bastidores, no tenga absolutamente nada que ver con saltar muros o lanzar humo, sino que sea simplemente dominar el elegante y necesario arte de saber desaparecer.